Seguramente habrán escuchado mucho hablar, ya sea en su familia o en alguna persona conocida, que tiene o padece de hipertensión arterial y que por lo tanto toma ciertas pastillitas, ¿no? Ciertos medicamentos para bajar esa presión arterial. Entonces, el tema del día de hoy es entender cómo funciona esto del aumento de la presión en la arteria. Pero para eso, primero necesito que recuerden estos conceptos de fisiología. Acá, a la mano superior izquierda, ustedes tienen la fórmula de presión arterial. La presión arterial es el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Pero no quiero que esto lo memoricen, sino quiero que lo entiendan realmente. El gasto cardíaco es esa cantidad de sangre que el corazón gasta por un minuto. Entonces, para calcular el gasto cardíaco, yo tengo que saber cuánto eyecta mi corazón en cada contracción, ese es el volumen sistólico, y cuántas veces eyecta eso. ¿Cuántas veces se eyecta mi corazón o cuántas veces late mi corazón? De 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, un promedio en los libros se da de 72 en las personas. El volumen sistólico que eyecta mi corazón es de aproximadamente 70. Uy, ¿qué pasó? Es de aproximadamente 70 mililitros. Entonces, si multiplicamos 70 mililitros por 72, nos sale aproximadamente 5.000 y algo. Ya, ya. Eso es lo que deben de saber. Y luego, acerca de la resistencia vascular periférica, es básicamente la resistencia que ejerce la pared del vasito sanguíneo. Recuerden que la presión arterial es como quien dice, dentro de mi arteria, esa sangre que está transcurriendo, ¿qué presión ejerce sobre esa pared? Es igual que la presión intracraniana que ya vimos en la clase pasada. La presión intracraniana es la presión que ejerce mi cerebro, mi sangre cerebral, mi líquido cefalorraquídeo sobre el hueso. Entonces, esa es la presión intracraniana, es la presión que hace ese contenido sobre el cráneo. Igual, la presión que hace la sangre sobre las paredes es la presión arterial. ¿Y por qué no solo depende del volumen, del gasto del corazón, o sea, del gasto cardíaco? Porque recuerden que si una pared es muy rígida, se ofrece más resistencia al pasaje de líquido, por lo tanto la presión va a aumentar. Es como si ustedes tuviesen una canaleta y en esa canaleta yo coloco bastante, pero bastante agua. Y si esa canaleta es rígida, supongamos que es una canaleta de plomo, no sé, una canaleta súper dura, el agua no va a permitir que la canaleta ceda, porque la canaleta es dura, entonces no se va a poder distender como un globito. En cambio, si yo tengo una estructura que es como un globito, ¿no? O sea, que se puede dilatar, se puede agrandar, por más sangre que pase a través de ese tubito, de esa canaleta de plástico en este caso, el vaso sanguíneo, la pared del vaso sanguíneo va a ceder, se va a dilatar. Entonces, como cede, la presión que ejerce ahora la sangre es menor, porque ahora el vaso se está dilatando y hay más espacio para la sangre, entonces no hace tanta presión. ¿Ok? Entonces, la resistencia vascular periférica es esa resistencia de la pared del vaso sanguíneo que ejerce sobre la sangre que pasa a través de él. Se dice que hay más resistencia vascular periférica cuando ese es un vaso bien rígido, cuando está bien contraído, cuando hay vasoconstricción. Pero se dice que la resistencia vascular periférica está disminuida cuando el vaso sanguíneo está dilatadito, o sea, agrandadito. ¿Ok? Hay otras sustancias que van a modificar la resistencia vascular periférica, dilatadores, que son el óxido nítrico, las prostaglandinas, las cininas, son muy importantes. Y otras sustancias constrictoras son la angiotensina 2, las catecolaminas, el tromboxano, leucotrienos, endotelinas. Yo sé que estos nombres les marea porque todavía no están muy familiarizados, pero simplemente cuando ustedes lean esos nombres digan, ah, yo recuerdo que el óxido nítrico tenía función dilatadora. Entonces, si dilata un vaso sanguíneo, va a bajar la presión arterial. Ah, yo recuerdo que el tromboxano, los leucotrienos, la endotelina tenían función constrictora. Entonces, como van a constreñir los vasos, van a aumentar la presión arterial. Es lo único que quiero que sepan ahorita. No quiero que sepan la función de los leucotrienos, que dónde se sintetiza, qué otra cosa hace, no.
¿ok? Por el momento solo este concepto. Acerca de los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos, recuerden, lo voy a dibujar acá a la mano derecha, que hay receptores alfa y beta de la adrenalina y de la noradrenalina, ¿ok? Estos receptores son muy importantes porque van a permitir que esa adrenalina ejerza su efecto. Es como quien dice, yo tengo un celular Nokia y a ese celular Nokia le quiero mandar un mensaje por WhatsApp. Ese es el mensaje, ¿ok? El que va por WhatsApp. Pero el celular es un Nokia, el receptor es un Nokia. ¿El Nokia tiene WhatsApp? No. Entonces, ¿el mensaje va a poder ser respondido por ese celular? No. Entonces, cuando yo quiero comunicarme con algo o alguien, ¿qué necesito? Obviamente el mensaje. El mensaje en este caso es la noradrenalina y la adrenalina. Pero está presente ese mensaje, sí, pero ¿qué necesito para que ese mensaje ejerza un efecto? Un receptor, algo que responda, que capte ese mensaje. ¿Cómo se llaman esos receptores de la adrenalina, de la noradrenalina? Los receptores adrenérgicos y son de dos tipos, el alfa receptor o el alfa adrenérgico y el receptor beta adrenérgico. La adrenalina A es más afín al receptor beta adrenérgico. En cambio, la noradrenalina es más afín al alfa adrenérgico. ¿Cuál es la función del alfa? ¿Dónde se ubica este receptor alfa? Se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos, pero su función es decirle al músculo liso que se contraiga. Por lo tanto, cuando la noradrenalina se une al receptor alfa adrenérgico, eso genera vasoconstricción. En cambio, como todo tiene que estar en homeostasis, si algo produce constricción, otra cosa tiene que producir relajación. Y ahí está la adrenalina regulando la constricción, uniéndose al beta adrenérgico, que está también en el músculo de los vasos sanguíneos, y les va a decir, oye, relájate, relax, porque ya el alfa adrenérgico ha contraído al vaso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber de, de los reguladores de la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles son dilatadores? ¿Cuáles son constrictores? Es pregunta fija. Ya, entonces miren acá, por ejemplo, esta pregunta que está a la derecha, que ya está la respuesta ahí marcada. ¿Cuál de las siguientes moléculas causa vasoconstricción? ¿Las cininas? No, las cininas son vasodilatadoras. ¿Las prostaglandinas? No, las prostaglandinas son vasodilatadoras. El óxido nítrico tampoco, la histamina tampoco, es el tromboxano. ¿Ya? Mm, ¿Qué factores determinan la presión arterial de una persona? Gasto cardíaco, o sea, cuánta sangre va a discurrir alrededor de ese vaso, multiplicado por qué tan resistente es la arteria a ese pasaje de la sangre. Entonces, si esta es la fórmula, gasto cardíaco por resistencia, si aumenta la resistencia vascular periférica, o sea, los vasos se contraen más, la presión también va a aumentar en la fórmula. Y al revés, si disminuye la resistencia, la presión va a disminuir. Igual con el gasto, si disminuye el gasto cardíaco, o sea, pasa menos sangre por una arteria, obviamente voy a tener menor presión. Miren esta otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores neurales regula la resistencia periférica de los vasos sanguíneos? Se refiere a qué sustancia producida por neuronas regula la resistencia vascular periférica. Las prostaglandinas no se producen por neuronas, endotelina tampoco, óxido nítrico, angiotensinados tampoco. Se refiere a la adrenalina y noradrenalina que estimulan a los receptores adrenérgicos. Esto que está aquí a la izquierda, chicos, lo que está de color amarillo, es la regulación de la presión arterial. Esto lo estoy viendo justamente con los chicos de fisio, que ellos recién están aprendiendo qué es presión. Ustedes van a ver qué es hipertensión, pero estamos haciendo como esta recapitulación de lo general. Recuerden que la presión arterial, para que se mantenga en valores normales en nuestro cuerpo, hay un constante juego de regulación de la presión arterial. Es decir, si por ejemplo ahorita estoy súper estresada, mi presión arterial sube cuando estoy estresada, porque el estrés genera un aumento de las catecolaminas, en especial de la noradrenalina, y esta te produce vasoconstricción. Entonces el estrés aumenta mi presión, aumenta mi frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, así es como se eleva. Pero nuestro sistema, nuestro organismo quiere
llegar a la homeostasis, o sea, disminuir la presión arterial. Y para eso, sensa que la presión subió y de manera automática o de manera casi automática te baja la presión. ¿Cómo se llama a ese sistema que detecta algo y rápidamente responde? Un reflejo. Así como, por ejemplo, cuando te golpeas el codo, ¿no? Y te da ahí como un pequeño tic nervioso, o sea, es una respuesta inmediata a un golpe, ya, eso es un reflejo, ¿ok? Es algo que no piensas en que va a ocurrir, porque es algo súper rápido. Entonces, para que este sistema de reflejo se dé, ustedes deben recordar que tiene que haber una estructura que sense esa presión, ¿ok? O sea, que te diga cómo está la presión. ¿Cuál es esa estructura? Es el varoreceptor que se encuentra en el seno carotidio. El seno carotidio es esto que está acá. Ya, es este seno que está acá. Si ustedes, uy, no me deja dibujar, ya bueno. Si ustedes le hacen un zoom aquí a la pantalla del Teams, acá a la mano derecha se dan cuenta que la carótida se está dividiendo, bifurcando en carótida interna y carótida externa. Y entre ambas carótidas hay un seno, es decir, una agrupación de neuronas. Una agrupación de neuronas, son neuronas bipolares, que van a detectar los cambios en la presión de sangre que discurra alrededor de esas carótidas. ¿Ok? ¿Cómo se llaman esos receptores? Se llaman varoreceptores. Entonces, esa información la van a llevar a través de este nervio. No sé si ven este hilito de nervio que está subiendo y subiendo, es amarillito. Ya, ese nervio es el nervio glosofaríngeo, nervio número 11. Ok, perdón, nervio número 9, glosofaríngeo. Ok, y esa información va a dónde? Al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo. Aquí estamos viendo una imagen también un tanto diferente, es prácticamente lo mismo. Em, ya. ¿Qué otro nervio está involucrado con la vía aferente? El nervio vago, el décimo par craneal. Pero el nervio vago no recolecta la información del varoreceptor, que está acá en la bifurcación de la carótida, sino que recolecta la información que está acá. Miren esta imagen del medio. Ya, recolecta la información que está acá en el arco aórtico. Como hay mucha sangre alrededor, hay neuronas sensoriales que captan la presión de sangre y lo que hacen es mandar esa información al décimo percranial. Entonces, toda la información del par número 9 y del par número 10, glosofaringeo y nervio vago, se va acá, miren, hacia el tronco encefálico. Y en el tronco encefálico se va a encontrar con centros que van a regular la presión arterial, como por ejemplo el núcleo del tracto solitario. ¿Qué es un núcleo? Es una neurona, es un conjunto, mejor dicho, de neuronas, cuerpos de neuronas que están muy unidas y forman como un núcleo, como un grupito de neuronas. Hay un grupito de neuronas chismosas, están ahí. Ahí llega la información en el núcleo del tracto solitario. Si a este núcleo del tracto solitario se le dice que la aorta, la carótida, tiene alta presión de sangre, este núcleo del tracto solitario lo que va a hacer es activar al sistema nervioso parasimpático para que este sistema disminuya la frecuencia cardíaca, disminuya el volumen sistólico, disminuya la resistencia vascular periférica mediante el receptor beta adrenérgico, mediante los receptores muscarínicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si detecta que la presión está baja? Ah, se activa lo contrario. Se activa el simpático porque al simpático le gusta la presión alta, porque el simpático le gusta que nosotros tengamos buena cantidad de oxígeno y nutrientes cuando corremos, ¿no? Entonces igual van a aportar más cantidad de oxígeno. ¿Ok? Ya. Eso es básicamente lo que se menciona acá en estas dos imágenes. Ahora vamos a ver esto de acá a la derecha, que es lo mismo, solo que está como más completo. Baja la presión arterial. Los varoreceptores sensan esa disminución de la presión arterial y mandan una señal de activación al seno carotidio, al nervio del seno carotidio, que es ese nervio glosofaríngeo, el nervio vago, y lo que le dicen al sistema nervioso simpático es que aumente su actividad para que aumente la presión arterial, aumente la frecuencia, aumente la contractibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, y esta parte inferior es prácticamente lo mismo. ¿Ya?
Te dice cómo la información se detecta en las arterias, sube la información al tronco encefálico y luego se emite una respuesta. Luego está este sistema que te regula la presión arterial, pero ya no es como un reflejo, es como algo que demora un poco más tiempo, ¿ok? Se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es como cuando en el colegio hacíamos este juego de postas, ¿no? En el que una personita corría todo un tramo y la siguiente persona recepcionaba la posta y luego tenía que correr. Y luego otro tramo, y así. ¿Ok? Es como un jueguito, un sistema, un conjunto de pasos que son seguidos uno tras otro, como unas postas, que tienen al final el objetivo, hacia dónde va a ir la posta o cuál es el objetivo de este sistema, aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa si la presión arterial está baja? Se activa ese sistema de postas. Pero ¿qué pasa si la presión arterial ya está alta? Esas postas no tienen por qué funcionar, porque no quiero aumentar más la presión arterial. ¿Ya? Ahora, ¿cómo comienza ese jueguito? ¿Quién es la primera persona en enviar la posta? ¿Quién es el primer órgano? El riñón. El riñón va a enviar a la renina para romper a una enzima que está como dormidita, que es una enzima que se llama angiotensinógeno. Siempre que una enzima termina en nógeno, es porque es una enzima que está dormidita, está apagada. Entonces la renina rompe al angiotensinógeno y le dice, oye, ya despierta, pues. Entonces se despierta, se activa en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en los tejidos, principalmente en los pulmones, se convierte en enzima convertidora de angiotensina. Se va a convertir en angiotensina 2, porque era 1, entonces ahora es la 2.0, la level 2. Esta angiotensina 2 es muy importante porque va a ejercer un efecto directo de aumentar la presión arterial a nivel de los vasos sanguíneos. Les va a decir, oye, contráete, pues. Su mismo nombre lo dice, angio de sangre. Tensina, tensina viene de tensión, de aumentar la tensión. Entonces, ¿cuál es la función de la angiotensina? 2, aumentar la presión arterial directamente en los vasos, produciendo vasoconstricción. Pero la angiotensina también es como un sustrato para producir eh, otra hormona. Recuerden que cuando uno habla de un sustrato es como una sustancia que sirve para sintetizar otra sustancia. Es como quien dice, mi sustrato para hacer una rica papa rellena es una papa. Entonces agarro muchas papitas y tengo ahora una papa rellena, ¿no? Algo así, a grosso modo. Entonces acá la angiotensina 2 es sustrato para que la glándula suprarrenal produzca la aldosterona. Entonces, si yo acá tengo la glándula suprarrenal, recuerden que es como imagínense ustedes una fruta, que adentro la fruta tiene una pulpa. Ya esa pulpa, ese centro de la glándula suprarrenal se llama médula, ¿no? Médula es lo que está al centro de algo. Y lo que está fuera de la médula es la corteza. La corteza de la glándula suprarrenal se divide en tres partes. Así, miren. Se divide en parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Ya? Entonces la parte 1, que es la parte más externa o la capa más externa de esta corteza glomerular, se conoce como capa glomerular. ¿Ok? De esta corteza suprarrenal, perdón. Se conoce como capa glomerular. Y la capa glomerular lo que hace es utilizar a la angiotensina 2 como sustrato para producir mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Un tipo muy común, muy común, muy frecuente de mineralocorticoides, el más conocido, es la aldosterona. Entonces, así es como este sistema está terminando en producir la aldosterona por la glándula suprarrenal. La aldosterona, como es de este sistema, ¿qué es lo que quiere? Ganar presión arterial. Y ya, pues miren la chamba de la angiotensina. La angiotensina 2 ya produjo vasoconstricción. ¿La aldosterona va a producir vasoconstricción? También lo puede producir, pero la aldosterona tiene una función adicional.
que se va a ir otra vez al riñón, la aldosterona, y le va a decir, oye, riñón, tú que eres encargado de producir la orina y eliminar agua, en lugar de eliminar agua, ¿sabes qué? Déjame ese líquido dentro de la sangre y así mantengo la presión arterial porque tengo más líquido en sangre. Entonces, en síntesis, la aldosterona lo que le dice al riñón, ¿no? Al unirse a los receptores de aldosterona en el riñón, es que retenga líquido. Pero para retener líquido que tiene carga negativa, recuerden que debe de retener también algo con carga positiva, porque polos opuestos se atraen. Entonces, no solo retiene líquido, sino también retiene sodio. Recuerden también que si yo retengo algo con carga positiva, tengo que eliminar algo con carga positiva por homeostasis. Estoy reteniendo sodio, carga positiva, entonces tengo que eliminar algo de carga positiva, ese es el potasio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Retención de agua, retención de sodio y excreción de potasio. Y así es como funciona este gran sistema para aumentar la presión arterial. Luego está el sistema de cininas, que son básicamente proteínas que están en el plasma de la sangre. El cininógeno es como una cinina inactiva, una cinina dormida. ¿Ven que termina en nógeno? ¿Quién produce esa cinina? Ese cininógeno, el hígado. Y en el plasma se convierte en calicreína. La calicreína se va a convertir en calidina y bradicinina. Esta bradicinina es muy importante para producir la vasodilatación por los receptores beta 2. El tema es que una enzima de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, la enzima ECA, agarra a esta bradicinina y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a mí lo que me gusta es aumentar la presión arterial. Y tú, bradicinina, lo que estás haciendo es vasodilatación, entonces me bajas la presión arterial. Entonces la ECA molesta, agarra la bradicinina y lo que hace es romperlo. La escinde en fragmentos inactivos. Como rompe la bradicinina, así también la enzima convertidora de angiotensina aporta a aumentar la presión arterial en lugar de que se baje. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas otras preguntas. Miren la que está acá. Dice, si se bloquea la enzima convertidora de angiotensina, ¿el nivel de qué molécula va a disminuir? De la angiotensina 2, porque es el resultado de que esa enzima actúe. Si la enzima ya no está actuando porque se ha bloqueado, la angiotensina 2 ya no está. ¿Y qué va a producir esto, chicos? A ver, ¿quién me dice? Este ejemplo que está acá, ¿qué va a producir? ¿Hipotensión o hipertensión arterial? Pueden escribir al chat. No, no es su micro. ¿Qué les produciría eso? ¿Hipotensión o hipertensión arterial? Bloquear esa enzima. Chicos, ¿alguien al chat? ¿Qué les produciría bloquear la enzima convertidora de angiotensina? ¿Hipotensión o hipertensión? Fátima, Joe, Ángela. Chicos, ¿están ahí? Si yo bloqueo una enzima, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿voy a tener hipertensión arterial o voy a tener hipotensión arterial?
Si están ahí, pueden responder al chat. Ya, a ver, yo dice que sí está ahí, pero bueno, miren, recuerden que esta enzima es de este sistema. Entonces, si este sistema renina-angiotensina-aldosterona me sirve para retener agua, para vasoconstreñir los vasos, obviamente me va a aumentar la presión arterial. Entonces, si yo bloqueo una enzima de esa vía, ¿qué va a pasar? No se va a producir el aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué voy a tener? Hipotensión arterial. ¿Ya? A ver. La siguiente pregunta dice, ¿qué afirmación sobre la angiotensina 2 es correcta? ¿La angiotensina 2 provoca vasodilatación? No hay forma, ¿no? Angiotensina 2, vasoconstricción. ¿Aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático? Tampoco. La angiotensina 2 tiene más relación con el simpático porque le quiere aumentar la presión a la persona. ¿La angiotensina 2 disminuye la excreción de potasio? No, no, al contrario, va a tener también un efecto similar al de la aldosterona de aumentar la excreción de potasio. ¿Disminuye el nivel de ADH? No. Recuerden que la ADH es una hormona que se produce a nivel del hipotálamo y esta ADH lo que hace es actuar sobre el riñón y le dice al riñón, oye, no orines, no botes agua. Ok, no botes agua. Por eso se llama hormona antidiurética. Ok, anti quiere decir lo contrario y diurética quiere decir diuresis. Entonces le dice al riñón, no orines, antidiuresis. Como no orina, voy a aumentar la presión arterial porque todo ese líquido que debía orinar ahora se está guardando en mi sangre. Entonces, si la angiotensina 2 le gusta aumentar la presión arterial, su colega, su pata, que es la ADH también va a aumentar para aumentar la presión arterial. ¿Ok? Entonces no es que disminuya, aumenta. El único que está bien es que aumenta la reabsorción de sodio para aumentar la reabsorción de agua. Que el agua tiene carga negativa, el sodio carga positiva, entonces se atraen. Ahora sí, chicos, ya hemos pasado lo básico. Ahora sí vamos a ver un poco de fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es básicamente el aumento de esa ecuación, el aumento de la presión arterial, que quiere decir el aumento del gasto cardíaco o el aumento de la resistencia vascular periférica. La hipertensión arterial se produce de dos maneras, de manera primaria o de manera secundaria. De manera primaria quiere decir que se produce por factores de riesgo de la persona que hagan que su presión arterial de por sí se eleve. En cambio, secundaria quiere decir que la persona tiene una enfermedad y esa enfermedad le está subiendo la presión arterial. ¿Ok? ¿Qué enfermedades aumentan la presión arterial? Está la acromegalia, que como saben ustedes por fisiología, la acromegalia es cuando la persona tiene un crecimiento excesivo. ¿Ok? Tiene un crecimiento excesivo, es una persona bastante grande, bastante alta. Como una persona es alta, tiene sus órganos también más grandes que el promedio, por lo tanto necesitan más sangre para todo su cuerpo y van a tener una presión arterial aumentada. En ellos es consecuencia entonces de la acromegalia. Luego está el síndrome de Liddle, que es básicamente un síndrome en la cual la arteria de los riñones está toda media obstruida. Como está así, obstruida, no puede pasar bien la sangre por ahí, toda la sangre está haciendo mucha presión ahí, porque está aguantando esa obstrucción, no tiene cómo pasar, no tiene cómo desfogar, como se diría. Luego hay otra enfermedad como el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo, que también te aumenta la presión. Y finalmente está el síndrome de la apnea del sueño, que es básicamente un síndrome en el cual, como ven ahí en la imagen, lo voy a acercar mejor. Como ven ahí en la imagen, en este síndrome la persona eh, normalmente no tiene la vía aérea despejada. La vía aérea, como ven acá, la laringe, perdón, la estofaringe está obstruida porque la lengua cae hacia abajo. ¿Ok? Entonces, como cae hacia abajo, ¿la persona va a poder respirar adecuadamente? No.
¿ok? A diferencia de esta imagen que está aquí a la izquierda, que es una persona que em, cae la lengua, pero no llega a obstruir la faringe. ¿En qué persona? ¿En qué personas sí hay obstrucción de la faringe? En las personas obesas, ¿ok? Listo. Eso es lo secundario, pero lo primario es, como les mencionaba, no es por una enfermedad como tal, sino es por hábitos del día a día que me predisponen a tener una presión arterial elevada. Por ejemplo, el estrés. Ya les había dicho que el estrés activa el sistema nervioso simpático. El alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la diabetes, la obesidad, la edad, mayor riesgo de hipertensión arterial, al alto consumo de sal. ¿Y esto por qué? Porque la sal eh, tiene mucha carga positiva, entonces atrae el líquido. Entonces tus vasos sanguíneos se comienzan a llenar de líquido y por lo tanto vas a tener una presión arterial aumentada. Luego está la genética, ¿no? Tener familiares que también hayan sido hipertensos, consumir grasas saturadas, por ejemplo, una rica hamburguesa, un rico KFC, así con todas las cremas y toda la grasa que tiene. Esa grasa al final no solo se deposita en tu abdomen. Habrán visto, ¿no? Que los abdómenes de algunos, me incluyo, no tengo un abdomen con un six-pack, pero hay un poquito de grasita. Ya ahí se almacena la grasa de los alimentos, ¿no? La grasa, los triglicéridos. Ya, pero ¿qué pasa? Que las personas que tienen un alto consumo de estas grasas, así como se almacena la grasa en el abdomen, la grasa también se va a almacenar a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, imagínense un vaso sanguíneo que está todo taponado por grasa. Es como el sarro que tapona a una tubería de plomo, ¿no? De la casa. Igual, los lípidos se acumulan ahí en la pared y a la larga terminan impidiendo que la sangre fluya con normalidad a través de la sangre, porque está generando más resistencia, más constricción del vaso sanguíneo. Entonces, estos son los factores de riesgo, que ustedes los deben dividir en factores modificables y factores no modificables. Factores modificables son aquellos que me predisponen a tener una hipertensión arterial primaria, pero yo los puedo modificar. ¿Qué puedo modificar? Por ejemplo, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de grasas saturadas, lo puedo modificar. ¿Pero qué no puedo modificar? Mi edad. ¿Qué no puedo modificar? Mi genética, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Cuál es la hipertensión arterial primaria perdón, cuál es la hipertensión más frecuente? La primaria. La secundaria, o sea, que te dé hipertensión por un síndrome del hígado, hipertensión por alteración del azúcar renal, es un poco raro, ¿no? Un poco bastante raro. Acá están viendo un poco acerca de la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Por qué me sube la presión arterial? Básicamente porque aumenta el volumen de líquido en mi plasma, en mi sangre. ¿Y por qué aumenta el líquido en sangre? Porque yo tengo más sodio en sangre, o sea, las personas que consumen alto contenido de sodio. Personas que hacen excesivo ejercicio o que consumen sustancias que les aumenten el sistema nervioso simpático, como la cafeína, la cocaína, las anfetaminas, el ejercicio. Luego, respecto a las arteriolas endurecidas, eso es el por qué con la edad se desarrolla una hipertensión arterial, porque conforme somos mayores, nuestras arteriolas van volviéndose un poco más rígidas. ¿Por qué? Porque pierden fibras elásticas que le dan la elasticidad, perdón. Entonces, eso es lo que hace que conforme seamos mayores, pues nuestra presión arterial aumente ligeramente. Ahora, esto que vamos a ver acá, chicos, lo que está a la izquierda es muy, muy importante. Les habla acerca de el valor de la presión arterial normal en una persona. El valor normal es menor a 120 la sistólica y menor a 80 la diastólica. Por favor, no vayan a decir a sus doctores,
Doctor, la presión arterial normal es de 120/80. Eso no existe. Eso es como decir que es la presión arterial de una persona perfecta, de un robot que tiene presión arterial. No, no es esta presión arterial la que manejan las personas. Ese es un valor muy idealista. Por ejemplo, las mujeres, la presión arterial que solemos manejar es de 90 la sistólica y 60 la diastólica. ¿Está lejito del 120/80? Un poco, sí. ¿Eso quiere decir que somos hipotensas? ¿Tenemos la presión muy baja? No, es lo normal en una mujer, ¿ok? En los hombres sí las presiones son un poco más altas. Y hay una clasificación perdón, hay una clasificación de los grados de hipertensión de acuerdo a los valores de la presión sistólica y diastólica. Eso está dado por la Sociedad Americana de Cardiología del Corazón, eso está de acá. Y te dan los valores, ¿no? ¿Qué es la crisis hipertensiva? La crisis hipertensiva es cuando tu presión sube tanto, sube tanto, que ya pues eso no es algo normal y encima se produjo de un minuto para otro. Eso es una crisis, es algo que no te lo esperabas, es algo que tú debes resolver de manera rápida. Y hay dos tipos de crisis hipertensiva, la urgencia y la emergencia. Imagínate que tu paciente acaba de llegar al hospital y dice, yo me quiero atender con tal doctora, con la doctora Suárez, la doctora Brigitte Suárez. Y yo le digo, no, mire señora, ¿sabe qué? Usted tiene 200/130 de presión arterial, lo más alto que he visto. Pero a usted la veo bien, o sea, ha venido caminando, viene aquí, me conversa. Entonces, eso es una urgencia. O sea, es algo que se debe atender, sí, pero se puede atender luego de haber pasado algunos minutos. No es algo que yo deba atender right now, ¿ok? Entonces, eso es una urgencia. En cambio, una emergencia, como dice su nombre, es una elevación de la presión arterial en una persona que yo veo, pero mal. Es una persona, por ejemplo, que ha sufrido una caída, que tenga, por ejemplo, los brazos bien contraídos, no sé, pero es la presión de alguien en el que esa hipertensión ha generado una lesión en órganos. Por ejemplo, esa hipertensión generó lesión en el cerebro, o generó lesión a nivel del pulmón, o generó lesión en el hígado. Ok, eso quiere decir que es una crisis asmática hipertensiva, perdón, de urgencia o de emergencia. Está esta clínica hipertensiva que te dice básicamente, si yo tengo hipertensión, ¿qué es lo que voy a sentir? ¿Cómo yo veo a la persona con hipertensión? Primero, lo más fatal es que la hipertensión es silenciosa, o sea, la hipertensión no te avisa. Si tus vasos sanguíneos se ponen más rígidos, ¿duele? No, eso no duele. Si tus vasos sanguíneos se dilatan, ¿duele? No. Si tu corazón late más o menos rápido, ¿duele? ¿Molesta? ¿Te da fiebre? ¿Te da dolor de algo? No. Por eso es que la crisis hipertensiva pasa desapercibida, porque los síntomas no son claros al principio, incluso son ausentes. Resulta que luego de 20 años, 15 años que la persona ya tuvo hipertensión y nunca se cuidó, recién es que se le encuentra que ha tenido alguna complicación de la hipertensión arterial. Por ejemplo, una complicación de la hipertensión arterial es esto que ven acá en la retina del ojo, en la parte inferior, son manchas de Koplik, lapsus. Son esto, manchas retinianas o focos hemorrágicos retinianos, que lo que me traducen es que los vasitos sanguíneos han estado tan pero apretados con tanta hipertensión que se han roto. Retinopatía, retina hipertensiva. La persona va a ver borroso porque acá este epitelio naranja me debería servir para ver, pero ahora está todo taponado por hemorragia. Em, Disminución de la distensibilidad, como dice acá, se genera porque el corazón, recuerden ustedes que hay una postcarga, que es la resistencia que hace la arteria a la salida de la sangre. Como no sale bien la sangre, entonces la sangre se queda acá, se congestiona acá en el ventrículo y el ventrículo izquierdo crece para tratar de contraerse lo máximo que puede y botar lo máximo que puede esa sangre, pero no lo llega a lograr. Entonces, conforme pasa el tiempo,
ese ventrículo izquierdo se agota, disminuye su distensibilidad. ¿Ok? Y eso hace en tener más riesgo de que el infarto se desarrolle. ¿Ok? Bien. Igual con el síndrome de ACV hemorrágico, el síndrome nefrótico, igual es por hipertensión crónica o por una crisis hipertensiva. Entonces, si acá vemos algunas de las preguntas, miren, dice, ¿cuál de las siguientes lecturas de presión arterial indicaría la presencia de una crisis hipertensiva? 120-80, perdón, 180-120, 120-80, 160, 90-60 es lo normal en mujeres. 175-100 no cumple el criterio, porque recuerden que para que sea crisis hipertensiva tiene que ser mayor a 120, mayor a 180, la diastólica y la sistólica respectivamente. Entonces, no es esa de acá. Ya. Ahora, uy, no. Acá te preguntan acerca de cuáles de las siguientes condiciones causan la hiperventilación debido al shock. Perdón, la hipertensión debido al shock. La poliarteritis nodosa, ahorita no recuerdo muy bien la fisiopatología, pero es más de reumato. El feocromocitoma es un tumor de células que producen adrenalina. Entonces, imagínate mucha adrenalina en tu cuerpo. Adrenalina y noradrenalina. ¿Eso qué va a producir? Vasoconstricción. Entonces, el feocromocitoma es un tumor de esas células que producen esas catecolaminas. Luego, dice acá en la de acá, ¿cuál de las siguientes es una causa cardiovascular de la hipertensión? Una causa de la hipertensión, la coartación de la aorta, ¿no? Porque obviamente es una causa cardiovascular. El embarazo no sería como una causa cardiovascular, sería una causa sistémica, una causa ginecológica. En el hipertiroidismo sería una causa endocrinológica, pero no de cardiovascular. ¿Cuál de las siguientes condiciones causa hipertensión debido al aumento en los niveles de la hormona de crecimiento? Obviamente la acromegalia. ¿Qué afirmación sobre la epidemiología de la hipertensión es correcta? Los afrodescendientes son los que tienen mayor predisposición a tener presiones altas. ¿Cuál es la causa neurogénica de la hipertensión? Lo que les mencioné, ¿no? El apnea del sueño. La persona está durmiendo con la boca abierta, su lengua cae para atrás, para su garganta, y se tapona ahí la vía aérea y la persona siente que le falta el aire. Y al sentir que le falta el aire, el sistema nervioso simpático lo que hace es actuar. Y parte de la actuación del sistema nervioso simpático es aumentar la presión arterial. Entonces, el apnea del sueño sí produce hipertensión. Acá te colocan otra alternativa. Ya. Finalmente, vamos a hablar acerca de la epidemiología. Pero ojo, recuerden que crisis hipertensiva mayor a 120, sistólica mayor a 100, perdón, diastólica mayor a 180, sistólica. Acerca de la epidemiología, es básicamente saber algunos datos curiosos a nivel mundial acerca de la hipertensión. Se dice que la hipertensión es un diagnóstico clínico, o sea, es un diagnóstico que se hace con el esfingomanómetro, que ustedes ya lo deben haber utilizado, y si no, cómprense uno y examinen a sus familiares mismos para que vean cómo es. Es básicamente la forma más clásica de medir la presión. No es que si yo mido una vez y ya me salió 160, 130, ¿es hipertensa? No, ok, no necesariamente. Ya. Luego te menciona que hay evidencia de signos y síntomas hipertensivos. Como les había mencionado, la retina en el ojo de una persona, ¿no? En el fondo del ojo de una persona, puede tener estos focos hemorrágicos porque la hipertensión puede hacer que hayan pequeños sangrados. Entonces, ¿cómo se denomina a esa retinopatía? Se le llama retinopatía hipertensiva. Ya. Luego, acerca del manejo. Recuerden ustedes que si un paciente tiene la presión alta, yo le puedo dar medicamentos, les puedo dar pastilla para bajar la presión, sí, pero eso no lo vamos a aprender hoy, eso lo aprenden ustedes en fármaco.
Lo que vamos a aprender hoy es, si un paciente es hipertenso, ¿qué puedo hacer yo sin usar medicamentos para que baje la presión? Y ese es el controlar el peso corporal. Recuerden que el tener mucho tejido adiposo, mucha grasa, hace que esa grasa no solo esté en mi abdomen, sino también en mis vasos. Entonces yo tengo que bajar eso. Evitar el alcohol está bastante relacionado con la presión arterial alta. El DASH es básicamente una dieta mediterránea, es una dieta rica en frutas, verduras, baja en grasas, es una dieta saludable. Y finalmente, limitar la ingesta de sodio para que haya menos ingreso de líquido a la sangre, por lo tanto, menos presión. El ejercicio igual es muy importante. Y acerca de un dato epidemiológico, acá no debería decir este color, debería decir eh, afrodescendientes. En la actualidad ya no existen razas, nada de que negro, blanco. Aquí debemos hablar de afrodescendientes. Lamentablemente está mal escrito. Pido disculpas por ello. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de hipertensión? Como ustedes ya saben, los afrodescendientes tienen mayor riesgo, no los de raza caucásica. O mejor dicho, no los caucásicos. La sal excesiva sí es un factor de riesgo, la edad aumentada también, el ser mujer también, esto es un factor de riesgo, la obesidad también. Mencionan, hombre afrodescendiente de 71 años previamente sano se le diagnostica hipertensión de inicio reciente después de 2 visitas al consultorio con lecturas de 145/80. O sea, sí tiene ligeramente una presión arterial elevada, ¿no? Muy leve. ¿Cuál de las siguientes es el mejor, qué dice ahí? Tratamiento para incluir a este paciente? Listo. Entonces, obviamente sería modificar los estilos de vida. No voy a indicarle primero un medicamento para que se tome tantas pastillas y para que esté, pero con el estómago luego dañado por tantas pastillas, sino primero le digo, oye, mejora tus hábitos de vida, mejora tu estilo de vida. Haz ejercicio, baja de peso, come bien, ¿ok? De esa manera se controlan los factores de riesgo asociados a la hipertensión primaria, ¿no? Que son los mismos, el consumir comida chatarra, consumir mucha sal, poca agua y así. ¿Cuál de los siguientes factores de estilo de vida está asociado a la hipertensión? Obviamente no está asociado el ejercicio excesivo, ¿no? Sí está asociado a la obesidad, el consumo de alcohol, la dieta repensada, baja en fibra. Y finalmente esto que nos dice la recomendación de dejar de fumar. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta antes de que yo les haga más preguntas o ha quedado todo claro?